Hola chicos, de nuevo para todos un cordial saludo. Para la clase de hoy, que es la clase número 5, vamos a trabajar con las herramientas de bordes y vamos a entrar al tema de tabulaciones. Entonces vamos a trabajar los bordes de página en un documento, vamos a trabajar la parte de tabulaciones y como siempre después del video de introducción empezamos con el ejercicio de práctica. Recuerdo que les habla Juan Pablo González, profesional en soporte técnico de sistemas y capacitación y docencia. Nos vemos entonces después de la introducción. Capacitación presencial y en línea. Tenemos variedad de cursos a nivel de informática. Office básico, Microsoft Excel avanzado, montaje, implementación y administración de redes informáticas, diseño de páginas web, algoritmos y fundamentos de programación, Visual Studio Express, programación Android con App Inventor, Ok, bueno, saludo nuevamente muchachos. Entonces, con relación al tema que vamos a trabajar en esta clase, va a ser algo muy sencillo, va a ser algo de pronto muy fácil de manejar. De todas maneras, ahí les queda el archivo para que lo practiquen tanto a nivel de instructivo en el PDF como archivo sin formato, que es el que vamos a trabajar en este momento en Word. Vamos a trabajar en esta clase la parte de bordes de página. Entonces empecemos a trabajar con las especificaciones que nos dan en el archivo PDF. Lo primero que nos dice es que debemos centrar todo el documento. Entonces, para centrar todo el documento yo lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer a través del mouse, seleccionando todo el documento, como en este caso, le doy un clic sostenido y trazo en diagonal, o en su defecto puedo utilizar la combinación de teclas Control E de enano y automáticamente él selecciona todo el texto. Listo, entonces después de seleccionado todo el texto me voy a ir a los botones de alineación y le voy a decir centrado de texto o centrado. En el punto número 2 ya nos está especificando que para el texto Elena y Armando, que es este que tenemos aquí arriba, lo vamos a seleccionar. Me dice que voy a aplicar el siguiente formato. Me dice que un texto en Comic Sans de 36 puntos. Entonces de igual manera selecciono Comic Sans y selecciono el tamaño 36 y luego me dice que un espaciado anterior de 6 puntos. Recordemos que el espaciado anterior lo que me controla es el espaciado precisamente que hay antes de este párrafo, o sea que él va a controlar este espacio que hay de aquí hacia la margen superior del documento. Entonces, para el espaciado recordemos que vamos al menú de párrafo, el cuadro de control de párrafo, y en espaciado nos dice que espaciado anterior de 60 puntos. Entonces vamos marcando hasta que nos dé 60, o lo podemos marcar directamente o escribir con el teclado. Ahí le damos a aceptar y miren que ya genera el espaciado como le está pidiendo el ejercicio. El punto número 3 me dice que para el texto menú vamos a aplicar lo siguiente. Entonces voy a seleccionar el texto menú y me dice que debo aplicar el texto en Arial Narrow. Entonces Arial Narrow me dice que el tamaño de texto es 72 puntos, entonces vengo y busco 72 y luego me dice que va a llevar un espaciado anterior y posterior de 24 puntos. De igual manera, en el cuadro de diálogo de párrafo busco espaciado anterior y posterior y le coloco 24 puntos en ambos casos. Simplemente lo voy a aceptar y él va empezando a configurar el documento por medio de los espaciados.
El punto número 4 dice que para los textos primer plato, segundo plato y postre aplicar el siguiente formato. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a seleccionar los 3 textos al mismo tiempo. Entonces recuerden, como lo hicimos en un ejercicio anterior, para seleccionar los 3 textos al mismo tiempo o hacer una selección múltiple, yo hago la primera selección normal, luego con la tecla control presionada hago la segunda selección sin soltar la tecla control y hago la tercera selección sin soltar la tecla control, perdón. Cuando ya tengo los 3 textos seleccionados, que son los que voy a trabajar, sí comienzo a realizar la configuración del formato que me pide. En este caso me dice que es texto en Cooper Black, entonces vengo y busco Cooper Black. Me dice que va de 16 puntos. Luego me dice que el espaciado posterior va de 6 puntos. Entonces voy a espaciado posterior y le marco 6 puntos. El espaciado posterior lo que me va a controlar es precisamente esto, el espaciado que hay después de cada título, de cada texto. Luego en el punto número 5 me dice que para los textos que hacen referencia a los 3 platos aplicar el siguiente formato. Entonces de la misma manera hago una selección múltiple de los 3 textos que corresponden a los 3 platos. Recuerden que la selección múltiple se hace con la tecla control sostenida. Luego me dice que el texto va en Lucida Sans, pero aquí me marcó Bright, entonces tengo que borrar Bright y colocar Lucida Sans de 16 puntos, igual Lucida Sans de 16 puntos, párrafo posterior de 30 puntos, párrafo espaciado posterior. Bueno, ahí me equivoqué, ahí le coloqué párrafo posterior, pero es espaciado posterior de 30 puntos, para que lo tengan en cuenta. Entonces espaciado posterior de 30 puntos, ahí le doy a aceptar y de una vez me genera ya el formato que le estoy solicitando. Ahora el punto número 6 me dice que voy a aplicar un borde de página con imágenes de corazones y ancho de 18 puntos. Entonces, para aplicar el borde de página vamos de nuevo al panel de control de bordes, que es el mismo que hemos manejado con los bordes de los textos. Le doy clic en la flechita y luego selecciono donde dice bordes y sombreado. Me abre el mismo cuadro que hemos estado trabajando, ¿sí? Miren que siempre trabajamos sobre la pestaña bordes, aquí es donde hacemos la configuración de los estilos, los colores, el ancho, y aquí trabajamos la vista previa de lo que hemos visto en los ejercicios anteriores. Pero en este caso voy a seleccionar esta pestaña que dice borde de página. Cuando selecciono la pestaña borde de página, él me permite realizar el mismo, prácticamente la misma configuración que realizamos en bordes solos. Sí, pero en este caso el borde se va a aplicar hacia toda la página, todo el contorno de la página. En el caso del ejercicio del PDF me dice que aplicar un borde de página con imágenes de corazones y ancho de 18 puntos. Entonces primero voy a seleccionar el arte, que es donde está la imagen que voy a utilizar. El ejercicio dice que corazones, pero vamos a aplicarle un borde mucho más que esté acorde hacia lo que tengo en este momento en el documento, que como es un documento de un menú de un restaurante, voy a colocarle por ejemplo ese de los conos, y me dice que el ancho de 18 puntos. Si no les aparece 18 puntos por defecto, simplemente lo controlan desde las flechitas, arriba o abajo, dependiendo como lo necesiten. En la parte de la vista previa ya les va a aparecer cómo les va a salir el borde de página. Entonces simplemente le dan a aceptar y automáticamente aparece la página con el borde que ustedes le han seleccionado. ¿Listo? Entonces de esta manera tan sencilla es que nosotros podemos aplicar un borde a las páginas o a unas páginas del documento. ¿Listo? Espero pues que hayan entendido un poco el tema de los bordes de página. Recuerden que el video lo pueden pausar, lo pueden volver a ver la cantidad de veces que quieran, pueden practicar, bajan los archivos que les voy a colocar debajo del video para que hagan las prácticas. Igual van a tener el PDF también con la instrucción para que lo vayan haciendo paso a paso. Nos vemos entonces en el video de la práctica número 9,
que lo vamos a hacer a continuación. Entonces quédense para que continuemos con la práctica del ejercicio siguiente. Listo, chicos, continuamos entonces con el ejercicio número 9. Para este ejercicio número 9 no van a encontrar documento de Word sin formato, porque vamos a trabajar sobre un documento en blanco. Vamos a trabajar con un documento en blanco y vamos a empezar la configuración desde el inicio. Entonces no requerimos de ningún tipo de archivo con formato anterior. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es, lo primero que dice el ejercicio en el PDF es que vamos a colocar la hoja en formato horizontal. Quiero explicarles algo acerca del formato horizontal o de la orientación horizontal en las hojas de Word. Si ustedes analizan, por defecto dentro de la orientación del documento, la orientación que tienen las páginas en el Word, si yo coloco mi zoom en zoom out, así como lo tengo en este momento, puedo ver la página en orientación vertical, que es como viene por defecto en Word. Cuando yo estoy trabajando en Word, yo tengo la posibilidad de esa orientación volverla horizontal, que es como la vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. Para volver la orientación horizontal lo puedo hacer por medio de diseño de página, o en algunos casos, en algunas versiones superiores de Word, perdón, no aparece diseño de página, sino que aparece disposición. El menú se llama disposición. Entonces, tanto en diseño de página como en disposición van a encontrar un icono que dice orientación. Si ustedes le dan un clic a la flechita que dice orientación, va a aparecer por defecto marcado en vertical, ¿sí? Si yo le doy horizontal, miren lo que pasa con la página, automáticamente se pone horizontal, en sentido horizontal. Entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta con los documentos en Word. Ahora, hay una cuestión muy importante. Resulta que cuando yo por defecto tengo mi documento en vertical, y si yo por ejemplo hago un salto de página, él me inserta una página nueva en vertical también. Resulta que si yo por algún motivo quiero tener dentro de mi documento páginas en vertical y en horizontal al mismo tiempo, tengo que hacer una configuración especial. ¿Por qué? Porque si yo me remito al icono de orientación, si estoy trabajando solamente con el icono de orientación, al momento de yo cambiar la orientación aquí, él me va a cambiar en todas las páginas del documento, pero no me va a cambiar en las páginas que yo solamente quiero cambiar. ¿Listo? Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Para yo poder hacer el cambio, así como lo quiero, debo utilizar el menú de márgenes, como lo tenemos aquí al lado izquierdo. Entonces es simplemente ir a márgenes. Miren que yo estoy ubicado en este momento, el puntero lo tengo ubicado en la página número 1. Entonces me voy a márgenes, le digo márgenes personalizados, y cuando abro el menú, el cuadro de control de márgenes personalizados, miren que en la parte de arriba está lo que corresponde a las márgenes, donde yo puedo controlar margen superior, izquierdo, inferior derecho, encuadernación y posición del margen interno. De acuerdo a las normas APA, que son las nuevas normas ICONTEC, los trabajos por escrito deben tener su propia configuración. Entonces, como recomendación principal, cuando ustedes vayan a realizar un trabajo escrito, verifiquen bien la parte de las medidas, y esas medidas las pueden cambiar por aquí. ¿Listo? Ahora, en el medio de la ventana me encuentro otra vez con la categoría de orientación, donde me muestra que por defecto está marcado la orientación vertical para el documento, para todas las páginas del documento. Resulta que en el caso del ejemplo que les voy a mostrar, les estoy diciendo que quiero tener mis páginas de mi documento tanto en orientación vertical como en orientación horizontal. Entonces lo que yo puedo hacer ahí es lo siguiente. En este momento tengo marcado vertical, ¿sí? Que es como están todas las páginas. Entonces ahí le voy a aceptar y no ha generado ningún cambio. Me voy a posicionar sobre la hoja número 2. Al posicionarme sobre la hoja número 2, vuelvo al panel de márgenes, a márgenes personalizados, pero voy a marcar la orientación horizontal. Si yo le llego a dar clic aquí a aceptar en este momento, va a ser lo mismo que si yo le diera clic en la orientación horizontal desde acá, porque él tiene una configuración por defecto ya grabada en el sistema, una configuración predefinida. Entonces lo que debo hacer yo ahí para que no me afecte la página anterior es venir hasta acá donde dice aplicar a,
voy a abrir esta lista desplegable y al abrir la lista desplegable te voy a decir de aquí en adelante. ¿Para qué? Para que la configuración cambie de aquí de la página 2 hacia adelante, y eso no me va a afectar la página número 1. Entonces ahí le voy a aceptar y miren, la página número 1 sigue estando vertical, pero la página número 2 está en horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero insertar una página nueva, que sería la página 3, pues vamos a hacer el ejercicio. Le digo insertar página 3, él me inserta la página 3, pero me la inserta en orientación horizontal, ¿sí? Si yo quiero cambiar la orientación de esta página solamente, hago la misma operación, le doy márgenes personalizados, aquí le digo vertical, pero le digo que de aquí en adelante. Entonces le doy a aceptar y de esa manera me cambia la orientación de la página 1, de la página 2 y de la página 3. ¿Listo? Siempre deben tener en cuenta esa porción de texto o ese comando que aparece que dice de aquí en adelante, aplicar a de aquí en adelante. Cuando aparece esta sección es cuando estamos trabajando, por ejemplo, con tablas de contenidos o estamos trabajando con documentos en columnas que podemos aplicar solamente a la sección que queramos, pero en este caso vamos a trabajar con de aquí en adelante. ¿Listo? Eso era lo que quería mostrarles antes de continuar con el ejercicio. Entonces la idea es que vamos a tener en este documento, vamos a tener 3 páginas y en las 3 páginas vamos a hacer una configuración horizontal. Vamos a tener solamente una página. En esta página voy a tener la configuración horizontal y voy a devolver el zoom a zoom in para que ustedes vean el tamaño real del documento en formato carta. Listo. Entonces lo primero que nos dice el ejercicio es que debemos colocar en formato horizontal, que es como ya lo tenemos en este momento. Ahora me dice el punto número 2, para el texto de la primera línea, notas de cuarto grado de ESO, aplicar el siguiente formato. Entonces debo tener un título como lo indica el ejercicio, que dice notas de cuarto grado de ESO, ¿sí? Y ese título va a llevar un formato específico. Entonces, como va a llevar un formato especial, yo lo marco y él me dice que el texto debe ir en Comic Sans de 20 puntos. Entonces me vengo aquí a inicio, selecciono el texto Comic Sans, me dice que de 20 puntos, y adicional a eso va negrita y cursiva. Negrita y cursiva. Si yo miro el ejercicio en el PDF, el resultado final, ese texto debe ir centrado. Aquí dentro de los puntos de pronto no me aparece que debe ir centrado, pero entonces como va centrado, le doy al icono centrar texto. Luego me dice que debe llevar una línea superior e inferior. Entonces yo le voy a marcar una línea superior y le voy a marcar una línea inferior, que es lo mismo que borde superior y borde inferior. Ahora, a continuación lo que hago es colocarle un sombreado en gris. Entonces vengo a la paleta de sombras o a la paleta de colores y le coloco el sombreado en gris como lo pide el ejercicio. Ahora dice el punto número 3, dice colocar un encabezado de página con el siguiente formato. Entonces recordemos, como lo vimos en el ejercicio pasado, para trabajar los encabezados simplemente yo me posiciono sobre la parte de arriba del documento en una parte que esté libre de texto y le voy a dar doble clic con la finalidad de activar el área o la sección de encabezado. Al momento de activar la sección de encabezado le voy a colocar un texto que aquí dice curso, dice curso 2017, curso 2018. Hagámoslo como está ahí para que no le generemos mucho cambio al ejercicio. Entonces curso 2017, 2018, pero me dice que va en Lucida Sans. Entonces selecciono lo mismo, vengo acá, selecciono Lucida Sans y tamaño, me dice que tamaño 11 puntos como viene por defecto, pero luego me dice que va en cursiva y justificado a la derecha. Luego me dice que debo colocarle una línea inferior. Entonces ya tengo la línea inferior aquí, le coloco la línea inferior
y me dice que listo, el encabezado ya está. Ahora me dice colocar un pie de página con el siguiente formato. Entonces voy al pie de página, selecciono el área del pie de página y me dice que voy a colocar una línea superior. Entonces voy y selecciono borde superior y el puntero me queda debajo del borde superior. Entonces me dice numeración de página centrada. Entonces voy a centrar el puntero y lo que voy a hacer ahí es insertar un número de página. Entonces lo hacemos a través del menú insertar. Recordemos cuando les mostré el encabezado de pie de página, le digo número de página y le voy a decir que en la posición actual me inserte un número sin formato. Sí, puede ser ese mismo, sin formato. El punto número 4 ya quedó realizado. Ahora me dice el punto número 5. Para la primera línea de la tabla, definir el siguiente formato. Entonces, listo. Como ya no vamos a hacer nada más ni en encabezado ni en pie de página, le voy a dar un doble clic a esta parte que pertenece al área del documento. ¿Sí? Entonces miren que vuelve y me selecciona. Me queda marcado el encabezado y el pie de página me queda marcado en segundo plano. Me lo está mostrando como si estuviera inactivo, pero me está mostrando activo ya el área del documento, el cuerpo del documento. Ahora me dice que para la primera línea. Entonces miren lo que sucede. Como yo en la primera línea escribí este título y le coloqué este efecto, esto es borde y este sombreado, si yo le doy clic aquí en la primera línea no me va a salir nada, no me va a dar nada porque pues antes de colocar este formato y este texto yo no le había dado enter para grabar espacios en blanco hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer si me llega a pasar esta situación? Simplemente me posiciono debajo y ahí abajo, como va a ser la primera línea, simplemente le doy doble clic. Al darle doble clic el puntero ya me queda ahí activo para empezar a escribir desde ahí. Sí, miren que lo hice inmediatamente debajo del área del título para comenzar a escribir desde ahí. Ahora en el punto número 5 dice que vamos a configurar esa línea que vamos a escribir como Comic Sans de 14 puntos y en negrita. Así no tengamos nada escrito, yo puedo hacer la configuración aquí. Entonces coloco Comic Sans 14 puntos y negrilla. O sea, que quiere decir que a partir de ahí todo lo que yo vaya a escribir va a quedar configurado con este formato, con este tamaño y con este estilo. ¿Listo? ¿Qué vamos a escribir ahí? Ahí lo que vamos a escribir son unos títulos de acuerdo a unas tabulaciones que yo voy a colocar. Si ustedes miran el ejercicio, al mirar el ejercicio en el PDF, van a encontrar una serie de títulos donde dice nombre, grupo, primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación en negrilla, que ese es el formato que acabamos de configurar, pero no lo vamos a escribir todavía. Antes de escribirlo, yo debo realizar la configuración de las tabulaciones a cómo van a quedar según la medida. Por eso les decía yo al inicio del trabajo con Word que lo recomendable sería tener siempre activa la regla en el menú de la vista. ¿Para qué? Para yo poder identificar en dónde estoy marcando esas tabulaciones de ese documento. Miren que en ese momento en la regla no me aparece ningún tipo de tabulación marcada. ¿Por qué? Porque todavía no he empezado la configuración de la tabulación. Cuando tenga la configuración ya hecha, me van a aparecer aquí las marcas que me van a corresponder a cada uno de los puntos de tabulación que tengo configurado. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar que estoy posicionado en la línea que acabo de configurar. Vuelvo y le configuro y repaso el tipo de letra, el tamaño y el estilo que le acabé de configurar. Estando ahí posicionado sin cambiar de posición el cursor, me voy al cuadro de control de párrafo, pero en este caso ya no voy a trabajar con ninguno de estos apartados que aparecen aquí. Ya en este caso voy a trabajar con este botón que aparece aquí en la parte de abajo que dice tabulaciones. Entonces le voy a dar un clic a tabulaciones y él me va a arrojar este cuadro donde me va a pedir una especificación de las medidas que voy a trabajar dentro del área de tabulación. Entonces, si nos remitimos al punto número 6 del PDF, me dice que la primera posición es una posición de 2 centímetros centrada. Si nosotros miramos aquí el cuadro se me define por medio de estas categorías. Posición, que es donde voy a tener todas las medidas de la tabulación. Tabulaciones predeterminadas, que es lo que viene predeterminado y guardado por defecto dentro de la configuración del Word. Aparecen las categorías o los puntos que corresponden a la alineación.
y aparecen los puntos que corresponden al relleno. Entonces en este caso él me está diciendo que la primera posición es de 2 centímetros y centrado. ¿Qué hago yo entonces para empezar a configurar mi lista de tabulación? Simplemente le coloco la medida, que en este caso es el número. No tengo necesidad de colocar centímetros, ni la palabra, ni la abreviación, nada, solamente coloco el número. Y luego en alineación, como me dice que es 2 centímetros centrado, en alineación voy a marcar el botoncito que dice centrado. Ahí si yo le llego a dar a aceptar, pues él me va a colocar la tabulación en la regla, pero no me van a quedar las otras tabulaciones predefinidas ni guardadas en la lista. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente en vez de darle a aceptar, le digo establecer, y él automáticamente me va a colocar la primera posición que yo acabo de grabar en el sistema o en la lista de tabulación. La segunda posición me dice que es a 6,25 y centrado, entonces hago lo mismo, le coloco 6,25 y como ya viene marcado desde la opción anterior la opción centrada, le digo establecer, y así sucesivamente voy haciendo con todas. Entonces la tercera me dice que es de 7,5, simplemente es escribir y él ya sobreescribe, borra el contenido anterior y me coloca el contenido que estoy colocando en ese momento. Entonces ese 7,5 no me habla de alineación, pero sí me está hablando de una barra. Entonces esa barra también la encuentro dentro de la categoría alineación. Si yo miro la alineación, me aparece izquierda, centrado y derecha, y además de eso me aparecen digámoslo así, dos categorías independientes, que es decimal y barra. En este caso me dice que la configuración es de 7,5 barra, entonces ahí le voy a dar barra y establecer. Ahora voy a la siguiente posición, que es la posición número 10. Vengo y escribo el número 10, me dice que es posición centrado, ahí le doy a establecer. La que sigue me dice 12,5 barra, le marco barra y le doy a establecer. Miren que en ningún momento le doy a aceptar porque estoy armando la lista. Cuando ya tenga toda mi lista armada, entonces ahí sí le doy a aceptar y les voy a mostrar en la regla cómo van a quedar marcados los puntos de tabulación. Tengo 12,5, ahora sigue 15 que es centrada, le digo establecer. Luego 17,5 que es barra, le voy a establecer. Miren que cuando yo voy a escribir aquí no tengo necesidad de marcar y de borrar, simplemente como ya está marcado y seleccionado, al momento de yo escribir, él se va a sobreescribir toda la información. ¿Listo? Para que optimicen mejor el tiempo de trabajo. Entonces ahí le digo establecer y reviso que todas mis configuraciones estén en la lista. Entonces 2 centímetros, 6,25, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 y 20. Perdón, recuerden que estas posiciones las pueden encontrar en el archivo en PDF que les adjunto, que aparece incluso debajo del video. Entonces listo, como ya tengo la lista de la configuración de tabulaciones hecha, ahí en este momento sí le doy a aceptar. Miren el cambio que se me presenta tanto en el documento como en la regla. Si ustedes miran en la regla aparecen unas pequeñas marcas donde me está mostrando las tabulaciones. Entonces miren que me dice 2 centímetros, centrar, tabulación. Todo lo que tiene que ver con centrar me aparece como una T invertida. Aquí en 6,5 me dice que también centrar tabulación. 6,25, perdón, es este. Este creo que es 7,5, me dice barra. Este que está aquí es el que me dice 10, que es centrado. Este que aquí aparece 12,5, que dice barra, como lo tenemos en los puntos. Este de 15 me aparece centrado. Luego este de 17,5 me dice barra. Y por último 20 centrado. Con estas medidas tienen que tener en cuenta la orientación de la página, porque en la orientación de la página, si yo la tengo en vertical, el ancho de la regla va a ser mucho más angosto que el ancho como si lo tuviera en orientación horizontal. Entonces en este caso la orientación debe ser horizontal para yo poder aplicar todos los puntos de la tabulación. Ahora, como estamos ubicados en este punto, ya puedo empezar a trabajar la parte de los títulos que aparecen generados en la tabla que está de muestra en la hoja número 2. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente:
Miren dónde está ubicado en este momento el puntero. Está ubicado sobre la margen, ¿sí? Yo necesito que ese puntero pase a la primera posición tabulada, que es la del 2. Resulta que en el teclado van a encontrar ustedes la tecla de tabulación, que es la tecla que está simbolizando o la tecla que aparece arriba de la tecla que dice Bloc Majus, más exactamente al lado izquierdo de la letra Q. Esa tecla está representada por dos flechitas que van en ambas direcciones, pero van encontrándose en sentido contrario. Esa es la tecla de tabulación. Entonces, cada vez que yo presione la tecla de tabulación, él se va a correr una posición. Quiere decir que si yo en este momento, estando ahí sobre la margen, presiono una sola vez la tecla de tabulación, automáticamente me va a pasar a la primera posición de tabulado, que es donde voy a colocar el primer campo, que en este caso es nombre, que va a ser el nombre del estudiante que vamos a generar en la tabla. Ahora, necesito pasar al segundo campo de tabulación. Entonces miren que estando ahí, sin necesidad de darle con la tecla espacio, espacio, espacio hasta llegar allá, voy a presionar solamente una vez la tecla de tabulación y él me va a desplazar de una vez hasta la segunda posición tabulada. En esa segunda posición tabulada voy a escribir el título Group. Ahora paso de la misma manera con una tecla de tabulación. Una vez presionando la tecla de tabulación paso a la tercera posición, que es la número 10. Ahí voy a escribir primera evaluación. Voy a hacer lo mismo, presiono una vez y paso a la posición 15. Miren que aquí me marcó el texto con un subrayado rojo, que quiere decir que hay un error ortográfico. Para yo corregir ese error ortográfico, simplemente me posiciono el puntero sobre él, sobre la palabra, le doy clic derecho y él de una vez me va a mostrar la corrección. Entonces voy a seleccionar la corrección, ¿sí? Y vuelvo y le doy una posición tabulado para volver otra vez a la posición número 15 de tabulación, y ahí le voy a colocar segunda evaluación. Voy otra vez posición tabulada y ahí le coloco tercera evaluación. ¿Listo? Entonces voy a marcar aquí, voy a corregir esta evaluación y de una vez voy a corregir aquí esta evaluación que no me la marcaba aún, pero me la debe marcar. Bueno, me la marcó. Listo, cuando la marque entonces le hacemos la corrección. Ahora ya estoy al final de la última posición, que es la posición número 20 de la tabulación. ¿Qué pasa? Yo necesito pasar a la línea siguiente. Para pasar a la línea siguiente, yo lo que puedo hacer es simplemente, si le doy una vez la tecla de tabulación, el puntero me va a pasar de aquí, desde donde estoy, hacia el final de la tabulación, comenzando la segunda línea, perdón, como lo dice aquí, miren. Pero en este caso, si yo observo el documento ejemplo, los primeros nombres que aparecen en la lista me aparecen alineados al lado del nombre, ¿sí? en esta posición. Quiere decir que si yo le doy otra tabulación, el nombre me va a salir ahí centrado, pero esa configuración de esa tabulación es distinta a la configuración que tenemos en la línea anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para eliminar esta tabulación de ahí? En la parte de arriba de la tecla Enter hay una tecla que se llama Backspace. Si ustedes de pronto alcanzan a ver el nombre de la tecla en el teclado, dice Backspace. O simplemente es una flecha larga que está indicando hacia el lado izquierdo, que se encuentra sobre la misma tecla Enter. Eso quiere decir que esa tecla la voy a utilizar yo para borrar lo que hay a la izquierda de donde tengo mi posición actualmente en el cursor. Entonces miren que yo tengo mi cursor en este momento en esta posición. Si yo presiono una vez esa tecla del Backspace, miren que él se va a devolver a la margen del documento, ¿sí? Pero yo debo ir hasta aquí, hasta el final donde estaba antes. Entonces le presiono otra vez el Backspace y él me va a llevar hasta esta posición, que es la posición final de la tercera tabulación. Como voy a pasar una línea independiente nueva, le voy a dar un Enter, una vez la tecla Enter, y miren lo que pasa con la barra. Cuando le doy Enter, la barra me sigue apareciendo ahí porque es como está grabado en la configuración. Quiere decir que acabo de insertar un espacio o una línea en blanco con la misma tabulación, pero esas tabulaciones de esos datos que van a aparecer ahí van a cambiar. Esas tabulaciones van a ser distintas. Entonces lo que tengo que tener en cuenta es
la posición que tengo en este momento para yo establecer los nuevos puntos de tabulación. Cuando ya verifico que estoy en la línea de abajo, ya no estoy en la línea de títulos, sino que estoy en la línea de abajo, al verificar que ya me encuentro ahí, vuelvo otra vez a párrafo y cuadro de control y vuelvo a tabulaciones. En este caso me aparecen las mismas tabulaciones que ya tenía configuradas anteriormente aquí. Pero en este caso, sobre esta línea y a partir de esta línea, las tabulaciones van a ser distintas, no van a ser las mismas. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Simplemente yo puedo ir modificando las tabulaciones aquí, ¿sí? O simplemente le doy a eliminar todas, verificando primero y estando seguro que no estoy sobre la línea de los títulos, sino que estoy sobre la línea siguiente. Porque si yo llego a estar ubicado con el puntero aquí, al darle a eliminar todo, voy a perder esta configuración que ya hice. Listo, entonces verifico que esté ubicado sobre la segunda posición, sobre la segunda línea, que es donde va a comenzar la tabla que voy a elaborar. Ahora le voy a dar eliminar todas. Cuando yo le doy eliminar todas, pues lógicamente me desaparecen todas las posiciones de tabulado que tenía configuradas. Entonces voy a empezar a configurar las posiciones de tabulación como lo requiere el ejercicio. Entonces la primera me dice que es 1 centímetro a la izquierda, como aparece por defecto izquierda, lo dejo marcado y le doy establecer. La segunda me dice 6,25, la misma operación que hice anteriormente. Esta me dice que va centrado, pero además de eso me dice que va con relleno de puntos. Si yo miro aquí en la categoría relleno, aparecen 4 tipos de relleno. El 1 que es ninguno, el 2 que es puntos, el 3 que son unos guiones pequeños y el 4 que son unos guiones un poquito más largos. En este caso me dice que va a posición 6,25, que ya la tengo, me dice que es centrado, le marco la alineación centrado y adicional a eso me dice que va relleno de puntos. Entonces en relleno de puntos le marco aquí el número 2, que es el que corresponde a puntos, y le digo establecer. La posición número 3 me dice que es la 7,5 y esa me dice que va con configuración de barra. Entonces, le selecciono barra y le digo establecer. La otra me dice 10 centímetros decimal, entonces coloco 10 centímetros, pero le voy a colocar en la alineación, voy a marcar decimal. Entonces ahí le doy establecer. La siguiente me dice 12,5 barra, le marco barra, le digo establecer. Luego la otra me dice 15 centímetros decimal, marco decimal, le digo establecer. Y la última me dice 17,5 barra, le marco barra y le doy establecer. Verifico nuevamente mis posiciones de tabulación. Entonces tengo 1, 6,25, 7,5, 10, 12,5, 15 y 17,5 son mis nuevas posiciones de tabulación. A partir de esta línea, esas posiciones van a ser siempre las mismas para todos los registros que yo coloque ahí. Ahora simplemente le doy a aceptar y miren que ya las posiciones de tabulación cambian con respecto a esa línea. Ahora si yo le doy clic a esta línea de arriba, miren que me aparecen las posiciones iniciales. Si yo le doy clic a la línea de abajo, ya me aparecen las nuevas posiciones de tabulación. Y a partir de ahí hago el mismo ejercicio que hice cuando estaba creando los títulos. Por medio de el tecleo de la tecla de tabulación, voy a irme desplazando punto por punto a cada uno de los elementos de la tabla. Entonces en este momento voy a darle un clic, estando ubicado aquí en la margen del documento, le voy a dar una posición tabulada para que él me aparezca de una vez en la posición donde debo colocar el primer nombre, que en este caso según la tabla es Antonio. Al momento de yo darle la posición de tabulación, de una vez me aparecen los puntos de relleno que le seleccioné al principio cuando estaba haciendo la configuración. Ahora voy a darle una posición de tabulación y él automáticamente el cursor me lo va a pasar hacia grupo. Entonces en el grupo le voy a colocar A, voy a darle una posición de tabulación de nuevo y ahí le voy a colocar la primera nota, que es 7,5. Paso a la otra posición de tabulación y ahí le voy a colocar la otra nota, que es 8, y paso a la siguiente posición de tabulación. A ver, yo veo una cosa aquí. Ahí yo creo que me hizo falta una, yo verifico un momentico aquí las posiciones de tabulación, que me dice que es
a verificar porque creo que me salté una posición de tabulación. Entonces voy a mirar tabulación, entonces repaso 1, 6.25, 7,5 barra, 10 decimal, 12,5 barra, 15 decimal y 17,5 barra. No, está bien, pensé que me había saltado una. Entonces ahí le doy tabulación hasta llegar a la tercera posición de evaluación. No sé por qué no me está marcando, no me está dejando llegar a la última posición, que es la de... A ver, yo verifico el archivo si es que de pronto lo tengo mal. Él debería dejarme llegar a la última posición de evaluación. Me dice que es 17.5. ¿Qué es esta de aquí? Me está llegando acá. Bueno, me debería llegar acá. Bueno, vamos a trabajarlo así. Le digo 9,5. Le doy tabulación. Vuelvo y le doy tabulación y me aparece de nuevo los puntos. Entonces voy a colocar aquí en la primera posición de tabulación el segundo nombre, que es Pedro. Tabulo. Le digo que es del grupo A. Tabulo, aquí le digo que es 6,5 la primera nota. La segunda evaluación me dice que es 5,7. Y la tercera evaluación me dice que es 3. Le doy tabular otra vez para volver otra vez al inicio, y aquí tenemos a Ana, pero Ana es del grupo B. Miren que todo lo estoy haciendo por medio de la tecla de tabulación. 7, 6,5 y paso a la última posición de tabulación, que es 10. Si ustedes observan aquí en las posiciones de tabulación, cuando yo le dije decimal era para que me agrupara los decimales a un lado y los enteros a otro lado, de manera que quedaron totalmente rectos. Igual en esta posición de acá, lo mismo pasa en esta posición de aquí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo hago la configuración de la tabulación, es lo que me permite es eso, hacer la configuración de la tabla para que me quede lo más recto posible. Listo, entonces de esa manera ya ustedes pueden empezar a seguir metiendo datos dentro de la tabla y les van a quedar totalmente organizados, sin necesidad de entrar a trabajar directamente con las tablas de Word. Esto lo hacemos a través de los puntos de tabulación, ¿correcto? Entonces ya con esto verificamos que nos haya quedado el ejercicio como lo está mostrando el PDF. Y hasta aquí entonces dejamos este video de esta clase correspondiente a los bordes de página y las tabulaciones. Nos vemos entonces en el siguiente video con la próxima clase. Chao, chao.